Cualquiera que codicia a otra persona. Capítulo 2. La impactante descripción del adulterio que Cristo realizó describe lo poderoso de nuestra pecaminosidad. La realidad nos comprueba que es imposible vivir siempre en completa santidad, pero las enseñanzas bíblicas nos ordenan que realicemos serios esfuerzos para utilizar el poder divino, las herramientas bíblicas reveladas para controlar nuestras pasiones y vivir con la más alta moralidad. Mientras más conozco al hombre, mientras más sincero soy y mientras más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo difícil que es lidiar con las tentaciones sexuales y los terribles efectos de nuestra pecaminosidad. Mientras más dependemos de los consejos divinos, mientras más admitimos nuestra realidad y reconocemos nuestras tendencias, más posibilidades tenemos de enfrentar con efectividad nuestra situación. Mientras más conozco a Dios, más me deleito en su gracia. Me alegra saber que no hay pecado que nuestro Dios amoroso y misericordioso no pueda perdonar. Pero también me complace saber que Él es un Dios justo y que aunque nos ofrece con amor su perdón, también nos disciplina sabiamente y no siempre elimina las consecuencias de nuestros desvíos. Hablar del adulterio es hablar de un pecado serio, uno que produce más consultas en mi ministerio y que es difícil de evitar. No existen otras palabras para describirlo, sin importar las razones que hayan motivado a una persona a cometerlo. Es un pecado que necesita ser sacado del corazón y que debido al enredo emocional de los individuos casi nunca es una labor sencilla. Por las serias implicaciones que tiene, aún las personas más sinceramente arrepentidas de su caída requieren pasar por un proceso que no puede ser eludido. En un caso de adulterio existen por lo menos 3 personas implicadas. Esto indica que existirán emociones y heridas que afectarán el desarrollo emocional de todos los involucrados. Por esa y otras razones no es fácil tratarlo con sabiduría, siendo que, como es natural, existe una gran confusión de sentimientos. No es fácil que las personas acepten que en un momento tan emocional deban permitir que les guíen los principios bíblicos. No es fácil someterse a los más altos valores morales y tener el más alto respeto por la dignidad de las personas cuando existe una gran presión de los sentimientos. Los que viven la experiencia de estar o haber estado infatuados y los que viven el dolor de haber sido engañados saben que es difícil comenzar a pensar bíblicamente y actuar con discernimiento y sabiduría cuando existe tanta cercanía emocional. Es más fácil actuar mal por el mal que nos hicieron y responder mal cuando hemos hecho mal, que responder sabiamente frente a las actitudes pecaminosas que elegimos y las crisis del momento del enamoramiento. Pero esa es precisamente mi labor como consejero. Debo convencerles que dos males nunca producen un bien. Que si hemos cometido un pecado, reaccionar pecaminosamente frente a la confrontación que recibimos es la peor respuesta. Por medio de este escrito, intento que veamos los casos de adulterio como Dios los ve. Intento ser lo más objetivo posible, pero sé que no será más fácil aceptar lo radical de la posición divina. No existe otra manera de tratar un conflicto de la naturaleza. La única forma saludable es la que Dios ha establecido en su palabra. Quisiera que existiera un camino más fácil para salir de un problema tan complicado, pero después de investigar con profundidad
no he encontrado otro mejor que este. Quisiera que existiera un camino más fácil para salir de un problema tan complicado como las relaciones de adulterio, pero después de investigar con profundidad en la palabra, de verdad no he encontrado otro que aceptar sus pecados, luchar con sus sentimientos y someterse a la palabra de Dios y sus mandamientos. Jesús era el comentario del pueblo y todos querían escucharlo, verlo y aún tocarlo. Las multitudes le seguían y los discípulos se convirtieron en personas populares. Jesús sabía que tenía que enseñarles profundamente y prepararlos para que no actuaran como los líderes de este mundo, por lo que decidió llamarlos a un lado para enseñarles. Les advirtió que no esperaran fortuna y popularidad, sino más bien aflicción y dificultades. Jesús enseñó como ninguno y le dio profundidad a las enseñanzas que los religiosos habían limitado. Estas enseñanzas del Sermón del Monte eran profundas y se ven como un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes. Jesús estaba presentando un contraste entre los valores temporales y mundanos con los que trascienden los valores eternos. Los discípulos podrían darse cuenta de la fe superficial de los religiosos y de la fe práctica y profunda que deben tener los verdaderos creyentes. Además, Cristo les da a entender que las expectativas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Jesucristo enseñó que los cristianos debemos vivir con una ética superior y que al ser parte del reino de Dios teníamos demandas del rey. Cristo enseñó que necesitamos una piedad totalmente distinta y no una versión más legalista e intensa que la de los religiosos. En los versículos 21 al 26 de Mateo capítulo 5 se nos enseña que asesinar es un pecado terrible que debe ser sancionado y que los cristianos deben evitarlo, pero también enseña que la cólera, la ira, que nos mueve a pensar con odio y que nos lleva a imaginarnos el mal para la persona que tenemos en mente, también viola el mandato divino a amar. Esa amargura que crece en nuestra mente y nos mete luego en el tormento es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del control y del dominio propio y motivarnos a actuar con violencia. Ese espíritu de odio que está en nuestra mente no nos permite tener una saludable relación con Dios, no desarrollamos un espíritu agradable para Él. Podríamos decir que la persona puede sentirse orgullosa de no concretar sus pensamientos de ira, pues desarrolló bien su dominio propio, pero Jesucristo pone una barrera muy alta cuando dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. Jesucristo enseña que seremos juzgados si asesinamos a una persona, pero también si solo tenemos dominio propio para no cometer el asesinato y guardamos los pensamientos de maldad en nuestra mente. El dominio propio es bueno, pero quiere que dominemos nuestros pensamientos pecaminosos. Luego Jesucristo enseña sobre el adulterio. La ley del Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Éxodo capítulo 20 versículo 14. Recuerde que este es uno de los 10 mandamientos, pero Jesús dijo que los pensamientos que motivan nuestro deseo de tener esas relaciones indebidas con otra persona son adulterio mental y un pecado. Al igual que su enseñanza sobre el asesinato, Jesús dice que si el acto de acostarse y tener relación sexual
con otra persona que no sea nuestro cónyuge es adulterio, también lo es la intención de tenerla. Cristo demanda que seamos fieles con nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente. Por supuesto que no está condenando el interés natural por el sexo opuesto, ni tampoco condena el deseo sexual dentro de los principios divinos, sino el permitir en forma deliberada y repetida, como en los actos de pornografía o en la masturbación por tener que usar su imaginación, o en la codicia del cuerpo o de un encuentro amoroso con una persona que ha encendido nuestra lujuria. Cristo enseña que pensar y crear fantasías que al hacerse realidad son pecaminosas, estamos cometiendo adulterio. El acto pecaminoso es más terrible y trae peores consecuencias que el pensamiento pecaminoso. Por eso no debe consumarse. Sin embargo, el pensamiento pecaminoso trae como consecuencias actos pecaminosos, y por eso debemos luchar por no permitirlos. Peca quien permite el pensamiento y peca quien lo lleva a cabo. Es pecadora la mujer que se acercó a su jefe o a su pastor sin ninguna intención pecaminosa, que sirve muy bien en la congregación o es una excelente secretaria, pero con el paso del tiempo y debido a sus problemas personales y conyugales comienza una cercanía peligrosa. Entonces comienza a mirar diferente, a comportarse más cercana, a ser más coqueta, a vestirse diferente, a pensar en él cuando está lejos, a buscar un acercamiento más largo, a pasar más tiempo con él, a hacer chistes sexuales e iniciar una serie de fantasías que no terminan. Es pecador el amigo, el pastor, el jefe que comienza a mandar mensajes de textos sexuales, que hace llamadas fuera de horas de trabajo, que manda notas amorosas y que se despide y saluda con besos y abrazos más tiernos y sensuales. Es pecadora la persona que tiene fantasías sexuales y se excita con abrazos, aunque no usan sus órganos genitales como quienes completan sus relaciones sexuales. Pecados mortales y veniales. Algunos, por sus antecedentes en la religión romana, tienden a distinguir entre pecados veniales y mortales, restando importancia a los que consideran sencillos y condenando sin misericordia a los que piensan que son graves, especialmente cuando ellos no los cometen. Tendemos a buscar la justicia divina para los pecados ajenos y misericordia para los nuestros, y lamentablemente algunos, cuando leen libros como este, tienden a mantenerse en su flirteo y envolvimiento emocional por considerarlo un pecado venial y no un pecado grave o mortal. Sin embargo, quien así actúa es un abusador de la gracia divina, por lo que le aconsejo que se evalúe para ver si realmente es un hijo de Dios salvado, pues aunque los hijos verdaderos caen en pecado, no se deleitan en él. Ningún pecado es mortal porque pueda destruir la gracia de Dios. No son pecados mortales en el sentido de que pueda hacernos perder la salvación, sacarnos del estado de la gracia y tener que recurrir a todo otro sistema para poder volver a recuperar la salvación. Ningún pecado es mortal en el sentido de que pueda destruir la gracia de Dios, pero hay pecados que son mortales porque su efecto es tan dañino que puede llevarnos a la muerte física. Debemos recordar entonces que el pecado ocurre cuando hemos perdido el blanco, cuando no estamos dando en el objetivo, cuando no estamos actuando de acuerdo al principio divino, cuando voluntariamente y deliberadamente hacemos el mal. Pero hay momentos en que cometemos pecados que son mortales. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, cuando Pablo habla de la lujuria, dice que huyamos de la inmoralidad, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Algunos pecados son malos aunque no atenten contra el cuerpo. Además, no existe esa cadena tan grave que se inicie con un serio impacto en la mente y que luego afecte al cuerpo y finalmente pueda destruirlo. Pero hay otros que
que tienen esa cadena y son pecados desbaratadores. Existen pecados considerados como mortales y que se inician en la mente. Jesucristo nos advirtió el peligro de desarrollar la maldad en nuestra mente, ya que esas fantasías, ideas, deseos y sentimientos nos llevan a otros pecados. Por la codicia robamos, engañamos y mentimos para satisfacerla. La envidia es un pecado mortal, ya que vivimos con sospecha y destruimos el carácter o la imagen de otros. La lujuria es un pecado mortal porque debemos alimentar los pensamientos impuros y buscamos satisfacerlo por medio del adulterio o la fornicación. Son pecados mortales porque dan lugar a otros y nos dejan esclavos, adictos a distintas formas de desobediencia a Dios. Esos pecados son mortales porque cuando continuamos practicándolos nos llevan a consecuencias devastadoras. Ellos nutren las adicciones que propician la destrucción de la familia y la sociedad. Por ejemplo, la lujuria lleva a la pornografía, crea una sociedad inmoral en la familia. Eso lleva al adulterio, a la angustia de un cónyuge engañado, al divorcio, a la destrucción del hogar. Hace que queden hijos que tienen que vivir con un solo padre, padres que tienen que vivir con hijos de diferentes mujeres. La glotonería, por ejemplo, lleva al abuso de sustancias químicas, abuso de alcohol, abuso de cocaína. Crea también un problema social y destruye la seguridad familiar. La envidia lleva a las guerras, las peleas, la destrucción de las relaciones interpersonales, la destrucción del matrimonio. La ira lleva a la violencia en la sociedad y en el hogar. La flojera lleva a una sociedad pobre y despreocupada. Crea la indiferencia ante las necesidades de los demás, crea la irresponsabilidad en las obligaciones matrimoniales. La codicia nos lleva a la insatisfacción, al abuso de la confianza pública, a la despreocupación por la familia y a su reemplazo por dinero y objetos materiales. El orgullo nos lleva al rechazo de los demás, nos sumerge en la autosuficiencia, impide una buena relación matrimonial, pues no existe concepto de unidad, sino tiranismo. Esa es parte de la razón por la cual son mortales, pues no solo nos preparan el camino para peores pecados, sino porque nos traerán consecuencias devastadoras. El peligro de seguir mirando. Todos sabemos cuándo podemos dejar de mirar, pero no siempre lo hacemos. David no fue culpable por ver, sino por continuar viendo y por seguir forjando en su mente una imagen sexual que le provocó excitación, una excitación que lo motivó a ordenar que se le trajese a Betsabé. La Biblia nunca esconde las historias tristes de sus héroes, ni tampoco exagera la realidad. Cuando afirma que una mujer es hermosa, quiere decir que es fabulosa. Cuando la Biblia describe a alguien como hermosa, es porque lo es verdaderamente. Y su Biblia describe y su belleza va más allá de una sencilla mención. Raramente las escrituras incluyen la palabra muy, pero esta vez lo hace para describir la belleza de la mujer que cautivó los ojos del relajado rey. Solo quiero recordarle que estamos tratando el tema del adulterio y que me gustaría ser práctico y realista. Debo decir algunas cosas que no son fáciles de comunicar, pero son absolutamente necesarias de conocer. Para muchas mujeres, ver a un hombre desconocido bañándose desnudo ni siquiera provocará el deseo de una segunda mirada. Algunas pueden ignorarlo, otras molestarse y tal vez unas pocas seguir mirando hasta sentir alguna tentación. Pero la reacción de la mayoría de los hombres es diferente. Usted debe recordar que la mayor fuente de estímulo del hombre es la vista, la de la mujer son las caricias. En estos aspectos la mujer tiene mucha más tendencia a discriminar. El hombre ve al cuerpo sin mayor discriminación y muchos cuerpos pueden producir atracción.
No nos interesa quién es, qué hace, por qué está desnuda. Nos interesa el cuerpo que vemos, especialmente si es muy atractivo. Es una tendencia biológica, una tendencia natural del hombre. Las mujeres deben entender que esa reacción no es planificada, es una reacción natural que se debe controlar, pero que fluye en forma automática porque el deseo sexual en los hombres es más altamente enfocado en el cuerpo, en el físico de una mujer atractiva, que en la inteligencia de una mujer no atractiva. Para las mujeres es importante cuidar su cuerpo, sentirse hermosas y vestirse atractivamente. Ellas se enfocan en presentarse interesantes, llamativas, graciosas, encantadoras. A las mujeres les interesa mucho tener ángel, gracia, todo lo cual es impresionante para el hombre. Cuando una mujer se viste sensualmente, atraerá las miradas de la mayoría de los hombres y ella lo sabe. Y para nosotros lo más natural será mirarla, y al percibir en nuestra mirada sin duda sentiremos cierto nivel de atracción y con más tiempo podemos sentir hasta excitación. De ninguna manera intento condenar a quien ha fallado. Este no es un escrito condenatorio. Estos consejos nacen de lo más profundo del corazón de un consejero con gracia que intenta, tal como mi Dios, dar una nueva oportunidad a quien se ha arrepentido genuinamente. Intento orientar a quien no se ha arrepentido, pero que desea salir del abismo en el que ha caído y no sabe cómo hacerlo, e intento que el cónyuge inocente de este pecado tenga las herramientas efectivas para poder enfrentar esta triste experiencia. Sea que el cónyuge que ha cometido el adulterio muestre o no una actitud de genuino arrepentimiento. En este libro también encontrarán consejos llenos de amor. Los cónyuges que han sido engañados y ofendidos y que quisieran terminar con su relación, pero que no conocen el terrible dolor ni las consecuencias del divorcio y que no saben que si ambos deciden tratar el asunto bíblicamente, como resultado pueden tener una relación conyugal mucho mejor que la que tuvieron antes. Quiero que los cónyuges heridos entiendan que si ambos son sabios y pasan por el proceso de restauración bíblico y profesional apropiado, tienen la posibilidad de tener una relación matrimonial como nunca la habían tenido. Por duro que parezca, el camino hacia la restauración es el único que nos provee la Biblia. Es difícil, pero es bueno. Es duro, pero trae buenos frutos. En este libro vemos el estudio detallado de la experiencia pecaminosa de David, su caída, su confrontación, su restauración y sus terribles consecuencias. Pero también quiero que recuerden que hay maravillosas consecuencias para quienes se mantienen en pureza. Sin embargo, a veces hay tristes efectos aún para los que deciden vivir en obediencia. Es que en un adulterio no solo existen las personas que adulteran, sino los familiares, los cónyuges de quienes cometieron el pecado. Urías, víctima inocente del pecado ajeno. No es fácil leer el final de la historia de Urías. Termina asesinado por el adulterio de su esposa con el rey de su nación. No es un final feliz, ni es el destino común de los hombres fieles. Es que el hecho de que vivamos en pureza o con actitud de sumisión a Dios y sus principios no garantiza ausencia de conflictos, sufrimientos, divorcios, enfermedades y muertes. Quiero que comprendamos que aunque existen hombres adúlteros, también los hay fieles, y en mis conferencias generalmente digo que si usted tiene un hombre fiel y que lucha por evitar los pecados sexuales, tiene a un extraterrestre, a una persona no común. En la triste experiencia de David no solo existió pecado y maldad, también hubo un hombre fiel, amante de su Dios, amante de su patria, respetuoso de su rey, un gran conciudadano y compañero de batalla y un esposo respetuoso. En Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino,
con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Urías no era cualquier persona ni cualquier soldado. Fue un valiente que estuvo cerca de su rey, estaba dedicado a servir y amar a su monarca, pero el versículo agrega que conforme a la palabra de Dios había sido designado por Dios y estaba cumpliendo el propósito para el cual fue elegido. Urías estuvo con David en los momentos más difíciles, cuando se escondió en la cueva la vez que Saúl lo perseguía. Él vio y lloró con profunda tristeza cuando sus hogares ardían en Siclag. Fue uno de los que gritaron con alegría y victoriaron a David durante su coronación. Urías era un hombre fiel que expuso su vida a muchos peligros para que David fuera y se mantuviera como rey. La fidelidad de Urías era extrema, pero no solo a su rey ni tampoco a su esposa. Urías estaba comprometido a ser un buen soldado, un buen marido, un buen ciudadano, y por ello dio su vida. Parece una tragedia si la juzgamos desde el punto de vista humano. Es ridículo ser fiel cuando su esposa le engaña. Es ridículo ser íntegro cuando su presidente es deshonesto. Es ridículo seguir fiel cuando su pastor adultera. Pero nada es ridículo delante del juez justo, que no me recompensará por los resultados que obtuve en este mundo, sino por la fidelidad que le demostré a él. Mientras más conozco al hombre, mientras más me conozco a mí mismo y mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta de que es muy difícil que exista alguien moral con una saludable sexualidad de que no haya cometido este pecado, debido a la reveladora declaración de Jesucristo, que nos asegura que cualquiera que mire a una persona y nutra su mente con algún pensamiento inapropiado ya cometió adulterio. Creo que la mayoría, si no todos, somos culpables de haber cometido este pecado. Para todos nosotros, especialmente para los hombres a quienes Dios nos hizo activos sexuales, es muy fácil imaginarnos algo erróneo y cometer ese pecado en nuestra mente. Todos somos vulnerables, sobre todo cuando por enfermedad, por los conflictos conyugales u otras razones nos hemos separado sexualmente por un plazo más largo que el que podemos resistir sin sentir la presión y la fuerte necesidad de tener relaciones sexuales. Yo lucho para no encontrarme en una experiencia de adulterio, pero no me confío, pues mantengo en mi mente la seria advertencia apostólica que dice: el que está firme mire que no caiga. Además, el Espíritu Santo que me conoce y redarguye de pecado, y la gracia de mi Señor Jesucristo que me motiva a actuar con gracia, constantemente traen a mi mente el mandato a restaurar a la persona que ha sido sorprendida en pecado. Cuando esa orden divina llega a mi mente, me recuerda que en ese mandamiento existe otra advertencia. Allí se nos demanda que elijamos restaurar a la persona sorprendida en pecado y nos advierte diciendo: no sea que también seas tentado. Me alegra que la Biblia nunca adule a sus héroes. Al contrario, por dolorosa que sea la identificación de este terrible problema, Dios no esconde la debilidad humana. Todos los hombres y las mujeres, nuestros grandes héroes bíblicos, tuvieron pies de barro, tal como nosotros. Ellos tuvieron una naturaleza pecaminosa que no puede ser ignorada. Tarde o temprano, esa fiera se levantará, pues cuando Dios, solo por su gracia, nos acepta en su familia, nuestras pasiones están por un tiempo dormidas, pero no muertas. Cuando aceptamos que Cristo es el Salvador del mundo, nos arrepentimos, pedimos perdón y lo aceptamos como Señor y Salvador. Somos perdonados, pero continuamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Me sentiré contento y pensaré que he cumplido mi propósito si al leer este libro usted descubre que amo al Señor, que tengo un serio compromiso con la buena interpretación y comunicación de la verdad divina, que soy tan humano como usted y batallo con los mismos problemas, que tengo una actitud comprensiva y que intento no solamente confrontar el pecado que odio, aunque no puedo vivir sin pecado,
sino también quiero demostrarle que amo al pecador. Sin embargo, no evitaré confrontarlo con la misma gracia que soy confrontado por la maravillosa palabra de Dios. La primera mirada puede ser circunstancial y al descubrir algo atractivo en ella es muy difícil no dar la segunda, pero si seguimos mirando, poco a poco experimentaremos ciertas sensaciones